Bueno, aquí veremos la configuración de ventas en cuanto a lo relacionado a documentos. Como ya hablamos en otros videos, los documentos son los que podemos emitir según la condición del cliente como emisión de comprobantes o guardarlos como pedido para poder luego emitirlos. Aquí vamos a configurar, por ejemplo, facturas, notas de débito, notas de crédito, saldos iniciales, remitos o guías de despacho, presupuestos, recibos de cobranza, etc. Entonces, vamos a configuración, documentos, documentos. Y tenemos varias solapas referidas al comportamiento del documento en cada una de ellas. En la principal pondremos una descripción. Siempre recomendamos tratar de estructurar la forma en que vamos a cargar los datos. ¿Por qué? Justamente para normalizarla, o sea que cada persona que entre y haga una configuración o trate de entender cómo está configurado, sabiendo cómo es la norma de configuración, lo entienda. Entonces, en primer lugar, vamos a modificar el nombre de la sucursal. Como lo tenemos cargada, así efectuamos un ejercicio de normalización completo. Y vamos a ponerle aquí adelante (01). A esta sucursal la nombramos 01, sucursal central. ¿Por qué esto? Porque después todos los... que nos equivocamos. La idea es que todos los documentos que arranquen con 01 sean los relacionados a la sucursal 1. Si tenemos una sola sucursal no es tanto problema, pero una empresa que por ahí tiene 15 o 20 sucursales, después hacer las relaciones entre documentos impuestos, entre documentos y clases fiscales, etcétera, se complica si le ponemos simplemente factura A, porque vamos a tener un montón de documentos llamados factura A. En cambio, si ponemos como notación, por ejemplo para el caso de Argentina, el número de sucursal, el tipo de comprobante, la clase del comprobante y el número de punto de venta, tenemos una forma práctica en que todo el mundo va a saber de qué se trata cuando tenga que seleccionar este documento. Entonces, vamos al documento en sí. Podemos habilitarlo o deshabilitarlo. Si lo tenemos deshabilitado, no va a aparecer en la lista de selección. Tipo de documento. Tener en cuenta esto: cuando uno da de alta un documento y especifica el tipo, después no lo va a poder volver a cambiar. Entonces prestar atención cuando estamos dando de alta un nuevo documento de qué nombre de documento de qué tipo de documento le estamos poniendo. El punto de venta, esto se usa en particular en algunos países como en Argentina para especificar justamente cuál es el número de punto de venta del cual estoy facturando en el caso de tener varias sucursales. Varias sucursales o de tener varios talonarios de facturación con numeración independiente. La clase, esto depende del país. En Argentina tenemos varias clases, en Chile hay otras, en Perú hay otras. A medida que se vayan dando de alta más países, vamos a tener más clases soportadas. La numeración, este es el número de documento. En el caso de ser un documento que va a imprimirse vía una impresora fiscal, la numeración la va a dar la impresora fiscal.
En el caso que sea un documento tanto de factura electrónica como de talonario manual, aquí va el número del último comprobante emitido, o sea, uno antes del próximo a emitirse. Tengamos en cuenta siempre que parándonos sobre cada uno de los campos nos va a dar una explicación de para qué sirve. En el diseñador de documentos veremos que después tenemos campos de impresión en moneda equivalente, entonces acá tenemos que especificar cuál es la moneda equivalente que se va a tener en cuenta para esos campos en el diseñador de documentos. Ya habrá un video que tendrán que ver los implementadores que configuren salidas impresas de documentos con respecto a la impresión de documentos. Moneda de impresión es la moneda en que se va a imprimir. O sea, uno contablemente puede llegar a imprimir, por ejemplo, como está en este caso, contablemente puede tener registrado un documento, como en este caso, en pesos, pero querer que se impriman en dólares. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El módulo de impresión, al momento de imprimir el documento, lo va a transformar a la cotización que corresponda a la moneda que aquí especifiquemos. Esto solamente a fines de la impresión. Contablemente, en la cuenta corriente, etcétera, va a quedar registrado como hayamos configurado. Por ejemplo, si el cliente tiene cargada en moneda dólares, en la cuenta corriente va a figurar en dólares. Si el cliente tiene cargado en moneda pesos, en la cuenta corriente va a figurar en pesos. Lo que es contabilidad va a ser todo en la moneda que esté configurada la sucursal. En este caso está configurada en pesos. Aquí le decimos al sistema qué tipo de cambio va a guardar para esa operación en particular. ¿Esto para qué es? Para después poder hacer cálculos teniendo en cuenta el tipo de cambio que había en este momento, al momento de emitir el documento. En adicionales tenemos como primer campo el orden. Este es el orden en que nos va a aparecer el documento ordenado aquí. Es el orden de selección. La cantidad máxima de ítems. Recordemos que con respecto a esto, en sucursales, en las solapas de ventas, teníamos un control que decía que deshabilite la verificación de cantidad máxima de ítems para emitir o para guardar como pedido. Si hay que imprimir el importe en letras, en qué idioma se va a imprimir. Decimales para el cálculo de precios y la cantidad de decimales para la impresión. Si seleccionamos aquí, el precio final se va a redondear automáticamente a 2 decimales. Aquí indicamos si este documento es de emisión manual. Si seteamos que es de emisión manual, no podremos guardarlo como pedido, y para emitirlo tendremos que cargar la fecha de emisión y el número. Esto se utiliza cuando, por ejemplo, salen repartos a la calle con talonarios manuales, hacen la factura de forma manual y después en administración tienen que emitir el comprobante para dar de baja el stock, actualizar las cuentas corrientes, etcétera, con respecto al número con que fueron emitidos en el talonario manual. Aquí seleccionamos si requiere autorización. Si seleccionamos aquí y el perfil no tiene la autorización correspondiente asignada, van a tener que autorizarlo. Atención con este campo. Si lo tildamos cada vez que emitamos un documento de este tipo, el sistema intentará autoaplicar la cuenta del cliente desde los comprobantes más viejos hacia los más nuevos, aplicando débitos contra créditos, de manera automática. Atención con esto, vuelvo a repetir. Si lo seleccionamos, el sistema automáticamente, cada vez que emitamos un documento, tratará de aplicar toda la cuenta corriente del cliente con los documentos que sean y de la manera que corresponde, débitos contra créditos, desde los más viejos hacia los más nuevos. Si tildamos esta opción,
bloquearemos la emisión de este comprobante. Supongamos que es un comprobante que sale vía impresora fiscal, la impresora se nos quemó y queremos que puedan grabar pedidos pero no puedan emitir. Entonces tildamos este casillero y automáticamente va a deshabilitar la emisión del comprobante. Pero sí va a dejar que los vendedores, por ejemplo, lo guarden como pedido. Con esta opción le decimos al sistema deshabilitarlo. Deshabilitar la selección del documento. Esto significa que en cuanto acá hayamos seleccionado este documento, este campo automáticamente se grisará y no se podrá volver a cambiar a otro. Esto es lo que dice el tooltip. Si selecciona un país, este comprobante solo podrá usar si el país del cliente es el mismo que el aquí seleccionado. ¿Qué significa esto? Volvamos al caso que se nos rompió, por ejemplo, una impresora fiscal. Podemos agarrar y decir, bueno, si tenemos otra, porque es otro documento que sale por otro punto de venta, agarrar y decir, bueno, todos los pedidos que se carguen para este documento, emitímelos por tal otro. Tener en cuenta de seleccionar uno de las mismas características que el original. O sea, no vamos a decir que una factura vaya con una nota de crédito. No, tenemos que decir que una factura tipo A, por ejemplo, vaya con otra factura tipo A. Entonces, para lo que es ventas van a seguir trabajando normalmente, pero los comprobantes en vez de salir por ese punto van a salir por el nuevo aquí especificado. Supongamos que, por ejemplo, tenemos un papel impreso. Es raro ver esto, pero en algunas empresas lo tienen. Tener un documento que sea en la mitad del papel la factura y en la otra mitad del papel el remito. Entonces, además tenemos otro documento que es un remito suelto. ¿Por qué? Porque cuando quieren imprimir un remito, tachan lo que es la factura e imprimen el remito. Entonces, bueno, acá le podemos decir, además de incrementarme este documento que es la factura, incrementame también el documento que es el remito. Así se imprime un remito suelto, les va a salir con la numeración correspondiente. Si tildamos este campo, bloqueamos la selección de depósitos. Toma la numeración de documento. ¿Para qué es esto? Nosotros podemos tener varios documentos de factura del mismo punto de venta. ¿Por qué? Como cada documento tiene un diseño de impresión, hay, por ejemplo, empresas que le venden a empresas petroleras, que exigen que el formato de la factura sea un determinado formato y no aceptan otro formato. Entonces, nosotros tenemos un formato estándar de impresión, tenemos que venderle a la petrolera J. Petrolera J nos exige ese formato en particular. Bueno, podemos dar de alta un nuevo documento, ponerle el formato de diseño que nosotros querramos y decirle, toma la numeración de la primer factura, de la factura original. Entonces, cada vez que emitamos un documento de factura para el cliente J, va a salir con su formato, pero como el punto de venta y los otros datos detallados en principales son los mismos, para los fines impositivos va a ser lo mismo. Pero al decirle que la numeración la tome del documento original, se va a respetar el número correspondiente. Con este campo podemos decir, transformar al guardar el pedido este documento en otro. ¿Esto para qué? Supongamos que tenemos una sucursal en la que tenemos que hacer pedidos, pero que en realidad se van a preparar y emitir desde otra sucursal. Bueno, aquí podemos decirle, podemos dar de alta un documento que sea factura desde la sucursal interior, por ejemplo.
Entonces, el vendedor va a cargar su pedido, lo va a grabar y automáticamente el sistema, ¿qué va a hacer? No lo va a dejar grabado en la sucursal donde trabaja el vendedor, sino lo va a dejar grabado en la otra sucursal correspondiente al documento aquí especificado. Estos dos datos son los mismos que vimos en el video de configuración de sucursales. O sea, va a permitir emitir el documento solo si la anotación interna contiene lo que aquí especifiquemos. Y acá lo opuesto, va a permitir emitir el documento si en anotación interna no contiene lo que aquí especifiquemos. Esto es simplemente para reglas de trabajo, para permitir efectuar ciertas reglas de trabajo. Si por ejemplo queremos que un pedido se emita por una sucursal solo si se especifica algo acá, o que se emita por la otra solo si no se especificó algo acá en la anotación interna. Aquí en pedidos, como lo habíamos visto en la configuración de sucursales, podemos decirle qué remito. Va a seleccionar por defecto sobreescribiendo al que está en sucursales. Esto es esto. Si hacemos un pedido para el documento y la factura es la B1 y le seleccionamos aquí remito X, nos va a poner acá el remito correspondiente. Cuando cargamos ítems en un pedido que tienen asociación, el sistema lo que hace es cargar como texto el ítem principal y detallar cada uno de los componentes asociados. Esto se utiliza, por ejemplo, para hacer combos. Si tildamos aquí este campo, al borrar un componente de ese combo cargado, se borran automáticamente todos los componentes. Aquí indicamos al sistema si este documento en particular está preparado es pasible de preparación de pedidos. Recordemos que tiene que estar tildado esto aquí, y como vimos en el video de sucursales, también habilitada la preparación en la sucursal. Si tanto en el documento como en la sucursal está habilitada la preparación, se podrá preparar el pedido. El pedido será pasible de ser preparado, digamos. Acá ponemos el comportamiento que va a tener el sistema si se modifica la lista de precios. Entonces, al modificarla podrá no actualizar nada en el pedido y simplemente servirá como una guía para los nuevos ítems que se ingresen al pedido, si va a actualizar todos los precios o si solo va a actualizar los precios si son mayores a los precios cargados actualmente en el pedido. Acá ponemos la impresión, el título en la impresión del pedido. Si acá no se especifica nada, en la impresión del pedido va a decir pedido, sale arriba a la derecha. Si acá se especifica algo, se cambia la leyenda que dice pedido por lo aquí especificado. Esto es importante. Con esto cambiamos la moneda de la impresión del total del pedido. O sea, si queremos que el pedido se imprima en dólares y no en pesos, lo especificaremos aquí. Con esto vamos a decir que la moneda de cada uno de los ítems sea igual a la moneda del total. Supongamos que el total lo tenemos en pesos, pero hay ítems cargados en pesos y hay ítems cargados en dólares. Bueno, tildando aquí, todos los ítems van a estar en pesos, porque la moneda total la especificamos en pesos. Estos son los diferentes modelos de impresión de pedidos que hay. Pueden variar con el tiempo y agregarse nuevos modelos de impresión. Y con este campo diremos si el pedido se va a imprimir con impuesto incluido o sin impuesto incluido. O sea, cada uno de los ítems va a estar su precio neto al cual hay que sumarle impuestos, o si cada uno de los ítems va a tener el importe final con impuesto incluido. En esta solapa
tenemos que especificar datos y el documento que estamos cargando aquí es de tipo remito. Entonces, si es de tipo remito y queremos anular un remito, tendremos que decirle cuál es el documento complementario. Recordemos que cada vez que anulábamos un documento se generaba un contradocumento. Aquí tendremos que decir cuál es el contradocumento. Contradocumento para un documento de remito es el remito R, el remito de anulación. Hay una clase de tipo de documento que es remito de anulación. Como ya vimos en el video de anulación, seleccionando este campo, y si es el documento un remito, decimos si anular una factura, para convertirla en remito, se puede convertir a este tipo de documento. Esto es muy importante. Con este tilde diremos si este remito es pendiente de facturación o no. Esto siempre se toma en cuenta de aquí, de los comprobantes emitidos de aquí en adelante de haber seleccionado esta opción. ¿Para qué es esto? Supongamos que nosotros queremos mandarle mercadería a un cliente por remito pendiente y a fin de mes poder facturarlos y llamarlos directamente desde emisión de comprobantes, desde este botón, para traer todos los remitos. Seleccionamos factura y queremos traer todos los remitos emitidos a este cliente que estén pendientes de facturar. Bueno, para eso tiene que estar tildado este campo, pero tener en cuenta que solamente van a quedar como pendientes de facturar los remitos que sean emitidos con posterioridad a haber seleccionado este campo. Y aquí, si es un remito de transferencia, lo cual se va a ver en un video particular de configuración de remitos de transferencia de mercadería entre sucursales, le diremos que todas las transferencias pendientes que no hayan sido aceptadas se totalicen en el depósito aquí especificado. Vamos a saltarnos algunas solapas que las vamos a ver más tarde. Esto es para poder después liquidar, hacer liquidaciones por ítems fabricados o no. Para que un vendedor, por ejemplo, no tenga que estar pensando cada vez que carga un ítem si lo vende de manera suelta o lo vende de manera como parte de un equipo. Por ejemplo, en el caso de las empresas que se dedican, no sé, a vender computadoras, pueden vender una memoria suelta o una memoria como parte de un equipo. Entonces, si aquí seleccionamos sí y hay algún ítem como fabricado, automáticamente todos los ítems del pedido van a pasar a ser fabricados. Si no, podemos jugar con las reglas para que el sistema diga si o seleccione si un ítem es fabricado o no de manera automática. En las subcategorías vamos a decir si son necesarias o suficientes para que todos los ítems pertenecientes a ella pasen automáticamente a ser ítems fabricados. Entonces, aquí especificamos a nivel de documento cuántos ítems de subcategorías necesarias tiene que haber en el pedido. O sea, ítems diferentes tiene que haber en el pedido para que todo el pedido pase a ser fabricado. Y aquí especificamos qué cantidad de subcategorías tienen que ser suficientes para qué cantidad de categorías marcadas como suficientes tiene que haber dentro del pedido para que ese ítem sea marcado como fabricado. Vamos a tratar de redondear la idea para que se entienda.
queremos que un determinado ítem dentro del pedido sea marcado como fabricado, va a tener que tener la cantidad especificada aquí de categorías necesarias y la cantidad especificada aquí de categorías suficientes. Vamos a saltar a reportes. Aquí diremos si vamos a excluir este documento en reportes, si vamos a excluirlo en motor de impuestos, si al generar un PDF va a autoajustar tamaño o va a respetar el tamaño estándar, recomendamos no seleccionarlo, y si se va a excluir este documento de análisis multidimensional. El depurado lo vamos a ver en un video en particular, ya es un proceso para el cual hay que prestar detalle. Aquí en impresión es donde, cuando se utilice el diseñador de documentos, se van a tener que configurar ciertos valores para el momento en que se imprima el documento. Ya lo veremos en el video relacionado. En punto de venta, acá diremos si se va a desactivar el control de stock al ingresar un ítem por aquí. O sea, si eso no está tildado y tratamos de ingresar un ítem por acá y no hay stock disponible, no lo va a ingresar. Si destildamos eso, va a permitir el ingreso. Facturación anticipada lo vamos a ver en un video en particular, ya que es un proceso muy particular de algunas empresas y complejo. En anotaciones, si aquí cargamos alguna anotación, es la que va a salir por defecto al seleccionar el documento como notas adicionales a las ingresadas en este sector. Recordemos que después vamos a poder ver en el diseñador de documentos que hay campos de anotaciones de las que uno ingresa manualmente en el pedido o campos que vienen como anotaciones del documento. Aquí podremos decir si vamos a excluir este documento de la generación de hojas de rutas. Ya hay un video que habla de ese tema. Entonces, si esto lo tildamos, no van a salir como documentos disponibles en la hoja de ruta. Si va a seleccionar un depósito por defecto, ¿esto qué significa? Que si seleccionamos aquí un determinado documento, automáticamente se nos va a cambiar el depósito que es el indicado en la sucursal o en el cliente según se haya configurado en la solapa de ventas de la sucursal. Si tildamos aquí, vamos a deshabilitar el control de serialización. Esto no debería tildarse. Y esta opción tampoco debería tildarse. Son opciones que por lo general se utilizan y deberán ser indicadas por su implementador en función de cómo fueron migrados los datos de sistemas anteriores. ¿Por qué? Porque nuestro sistema hace un control muy estricto en cuanto a los números de serie y la disponibilidad de los mismos. Hay veces que se migran datos de sistemas anteriores y esos controles no pueden efectuarse. Entonces, bueno, recomendamos no seleccionar ninguno de estos tres casilleros a menos que su implementador o personal de soporte del sistema lo haya indicado. Esta solapa de producción se va a tomar en cuenta cuando generemos documentos del tipo pedido de producción. Esto sirve justamente para hacer producción de ítems. Y lo que indicará es de dónde va a tomar los costos que luego se asignarán al artículo producido, de qué lista de costos va a tomar los costos que se asignarán al artículo producido. Y
en qué lista va a actualizar el costo del artículo producido. Etiquetas. Recordemos que cuando hacíamos la preparación de pedidos, podíamos imprimir o las etiquetas estándar que se generan en una hoja, por ejemplo en formato A4, indicando la cantidad de bultos, o etiquetas que salen por una impresora de etiquetas configuradas por nosotros mismos. Bueno, esas etiquetas se configuran en configuración etiquetas, y acá podremos seleccionar hasta un máximo de 2 etiquetas a imprimirse cada vez que se cierra un pedido para su despacho. En la solapa de email esta solapa se toma en cuenta para la emisión del documento. Entonces, aquí vamos a decirle si vamos a enviar por mail este documento al cliente cada vez que se emita. Por ejemplo, si tenemos una factura y queremos que ni bien se emita la factura, se le envíe un mail al cliente, seleccionamos aquí. Aquí enviamos desde qué dirección de mail se va a emitir el documento. Si seleccionamos aquí, vamos a decirle no tomes en cuenta esta, toma en cuenta la que tiene cargada el vendedor, la descripción del remitente, un cuerpo del mail en el que podemos especificar o texto o HTML para que salga con formato, en el que diremos envía usted la siguiente factura, por ejemplo, y los datos de la cuenta bancaria para que hagan el depósito o lo que nosotros necesitemos. Y aquí podemos especificar un mail adicional que, por ejemplo, podría ser, no sé, control de administración, y un mail adicional con copia oculta. O sea, cada vez que se le mande por mail al cliente se va a mandar una copia adicional a este mail y otra copia adicional a este mail aquí abajo especificado. Si nos olvidamos de algo, bueno, los últimos dos más importantes, que es el de factura electrónica o el de impresora fiscal, los vamos a ver en un video adicional que hable de cada uno de ellos. Con esto terminamos de ver la configuración de documentos de nuestro sistema.